Bienvenidos a Universo ES. Y es que Rolando González, presidente de la Comisión Normalizadora, habló de cómo profesionalizar al fútbol salvadoreño. Atentos a sus declaraciones y comentarios. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Voy a dar un pequeño preámbulo de lo que dijo, y es que fue entrevistado, como saben, en El Gráfico TV. Una entrevista bastante extensa, en torno a 30 y a 40 minutos. La entrevista completa ustedes la pueden ver en el canal del Gráfico TV. Ahí ven el video justamente de la entrevista que le hacen a Rolando González, presidente de esta comisión normalizadora. Como saben ustedes, yo tomo pequeños extractos nada más para poder analizar y reaccionar acá en mi canal. Una de las cosas importantes que empezó diciendo Rolando González para poder profesionalizar, empezando desde el jugador, evidentemente con los clubes, etcétera, pero habló de todas estas instancias, clubes, jugadores, etcétera, que deben profesionalizarse. Topó algunos temas importantes, claves, diría yo. Tomó como ejemplo evidentemente a Panamá, porque él estuvo en esa transición de cuando él trabajaba para el INDES de Panamá, ayudó en esa homologación, posteriormente pasa a trabajar para la federación como director deportivo, y bueno, fue la base para lo que posteriormente vemos en ese fútbol. Pero también habló que él toma como ejemplos otras ligas, otros países a nivel futbolístico que se han desarrollado y que se pueden aplicar dentro de El Salvador. Primero empezó hablando y fue muy claro y enfático en decir que se debe trabajar mucho con las categorías menores, que se debe fortalecer el tema de selección sub-17, sub-20, evidentemente sin descuidar selección mayor, tanto masculina como femenina. Habló de la importancia de que estas selecciones se vayan fortaleciendo, sub-17, sub-20, sub-15, y puedan ir accediendo a mundiales, más que todo en la categoría sub-17 y sub-20, porque muchos de esos jugadores que van con sub-17, posteriormente con sub-20 y pueden clasificar a mundiales o conseguir cosas importantes a nivel de categorías menores, van a ser la base en una futura selección mayor. Van a tener bases sentadas, justamente conocimiento generalizado, es decir, una química, porque se vienen conociendo desde categorías menores y vienen teniendo objetivos a crecimiento. Creo que una de las mayores selecciones que ha sido el mayor reflejo de eso a nivel de títulos que ha conseguido es, por ejemplo, Chile, que tanto se habla de su generación de oro. Pues bueno, esa selección primero fue importante en un sub-20 y antes de ello también en una sub-17. Poco se dice, pero muchos de esos jugadores que llegaron a selección mayor ya se conocían desde mucho tiempo en categorías menores. Otra selección que aún le falta conseguir logros importantes, pero va por ese camino, es por ejemplo la selección ecuatoriana, que si bien ha conseguido un torneo sub-20, ya viene de una sub-17, de su sub-20, entonces vienen estratégicamente trabajando, y muchos de esos chicos, no diría en su 100%, pero al menos en un 50%, llegan a una selección mayor, y otros que les toma un poco más de tiempo, pero tarde o temprano van a llegar, y son base justamente de un trabajo que viene de ese tiempo atrás. Esto fue lo que dijo Rolando González. Evidentemente también dejó en claro que por el tiempo, ellos ya se van en abril, es algo que por gestión va a ser imposible por el tiempo de la gestión, pero al menos desde los estatutos van a dejar sentado para que esto pueda hacerse en un futuro. Y es que justamente ese fue el otro punto que topó, que los estatutos para elegir al nuevo presidente van a ser modificados de tal manera que las personas que lleguen permitan ayudar y sacar esos candados que no evitan que se profesionalice. Él lo tomó como ejemplo en Panamá. Esto ya se hacía en Panamá y no era un fútbol profesional, se cambiaron estatutos, hicieron esto y lo demás y se comenzó a profesionalizar. Yo creo que es algo que pasa acá en nuestro país. Hablamos de liga profesional, pero mucho de eso queda de ver, mucho de esa palabra le quedamos debiendo a la liga y a las estructuras y a algunos jugadores que les falta mucha formación en ese sentido. Creo que un cambio de estatuto para que permitan llegar personas que sí realmente quieran aportar y salir un poquito de ese círculo que se ha generado, que no es positivo y que llegan constantemente a la presidencia y de ahí no salimos a nivel del manejo del fútbol salvadoreño, que se rompa esa burbuja y pueda entrar gente que sí pueda cambiar. Justamente ayuda a profesionalizar nuestro fútbol, que recalco, se dice liga profesional, pero mucho le debe a esa palabra. Entonces una persona que venga y te permite también en sentidos de la parte administrativa. Yo sé que no tenemos riquezas, no, pero al menos desde lo administrativo es algo que sí lo puedes trabajar, que sí lo puedes cambiar. También algo de otro punto muy importante es justamente a partir de ello, de la formación, de la estructuración correcta de nuestra liga, de un manejo correcto, atraer justamente para que se lleven jugadores. Y ese es el otro punto, cómo profesionalizar y cómo cambiar la mentalidad del jugador. Básicamente es con educación interna, que esos
poquito complejo porque, por ejemplo, Independiente del Valle lo que ha hecho en su momento cuando arrancó fue crear convenios con colegios y escuelas que te puedan dar eso. Por ejemplo, en el país tienes proyectos como FESA y otros como el que mismo tiene Diego Enríquez, donde podrías generar algún vínculo porque la educación es importante, pero claro, como habitualmente se lo hacía antes en los típicos colegios, no tienen ese nexo y ese entendimiento del jugador profesional y cómo tratar de ayudarle. Entonces, estos dos proyectos que yo te he mencionado tienen ese vínculo, saben cómo justamente trabajar en conjunto con la educación académica y el deporte, porque es diferente, porque hay jugadores que se van por torneos, entonces regresan y simplemente se igualan el cuaderno, pero no tienen el aprendizaje correcto. Entonces creo que estos sí entienden y podrían generar ese vínculo con algunos clubes de primera. Eso importante como educación. Entonces tienes herramientas, hay que generar esos convenios porque ya están establecidas, solo hay que generar los convenios. La educación muy importante en el jugador, pero también que posteriormente ese jugador salga al exterior. La importancia que acá Hugo Pérez intentó más o menos de eso, pero evidentemente no era un tema que se lo podía forzar a corto plazo, era un tema que tenía que dársele mucho tiempo. Y es donde nosotros estamos fallando, cortamos procesos y entendemos, Hugo Pérez no nos iba a cambiar de la noche a mañana el fútbol, pero al menos dejar que siente bases, porque es un hombre que sabe a nivel de formación, que ha estado en muchos proyectos a nivel de formación en la MLS, por eso es tan reconocido y querido allá, el mismo Gerson Pérez. Creo que eso no se entiende. La gloria probablemente no la iban a saber con ellos, pero sí iban a saber sentadas bases, algo que se cortó. Entonces, que el jugador salga, que como decía, ir a Europa, jugar torneos como Champions, etcétera, y esa mentalidad, traerla nuevamente a selección, es un tema de contagiar al grupo y profesionalizar y cambiarles la mentalidad para que ellos, cuando estén en sus clubes acá, un jugador joven, por ejemplo, llega Punjet, que ha jugado Champions, y va a Villatoro a selección, entonces Punjet va con otra mentalidad. Villatoro dice, porque es el ejemplo que va a tener, y ya su mentalidad va a ser: quiero lo más rápido posible salir, potenciarme, ir al extranjero. Y eso ayudará a profesionalizar también al fútbol local, porque contagia a los jugadores del fútbol local y también justamente a la selección. Escuchemos las declaraciones de Rolando González. ¿Cómo? Hay que hacerlo. Hay que enfocarse en las selecciones juveniles. Por supuesto, como repetían antes, no hay que dejar a la selección mayor, que es el orgullo de la selecta, no es el orgullo del país, pero hay que trabajar mucho en selecciones menores. Ese es lo que hizo Panamá, y ahora ustedes están viendo el fruto de Panamá en la selección mayor. Todos esos jugadores que estuvieron en mundiales sub-17 y mundiales sub-20 ahora están en la selección mayor. Esa es la idea, hay que trabajar, y eso se ha hablado y se estará hablando y se hablará con las estructuras del fútbol, con los equipos de primera división, porque ahí es donde está el dato, el secreto, vuelvo y repito, para tener un fútbol robusto en todas sus estructuras. Yo llegué en el 2001 a la Federación Panameña, al INDES, yo trabajé en el INDE de Panamá, que se llama el Instituto Nacional de Deportes, ahora se llama PANDeporte, y luego de ahí pasé a la Federación. Ahí tuve la oportunidad en el INDE de colaborar para arreglar los estatutos, porque había el mismo problema en Panamá. En Panamá la federación y la ley de cómo se elegían los dirigentes en Panamá era un poquito dificultosa, entonces con unos estatutos que nos envía FIFA, y yo de parte del gobierno en ese momento pudimos adaptar para que el fútbol mejorara y se profesionalizara. Luego de ahí paso a la Federación de Fútbol como director de selecciones nacionales, y me encuentro también que el fútbol, los jugadores, muchos no estaban profesionalizados, y se empezó a trabajar en categorías menores, en educación, en todos los métodos que se podían utilizar para que fuera mejorando hasta lograr que se fueran más, no sé cómo la palabra, a lo mejor me enredo, para que se fueran profesionalizando más. Y se trabajó duro, y hay que trabajar duro en eso, y hay que copiarse de los países. Bueno, yo admiraba y admiro todavía, pero en esos tiempos, cuando a Panamá le tocaba jugar con El Salvador, era muy temeroso porque nos goleaban y goleaba todo el mundo a Panamá y todo, pero bueno, se hizo trabajo, vuelvo y repito, con las categorías juveniles, y ya eso ha dado sus frutos. Creo que hay que hacer lo mismo, pero para volver al sitial que tenía El Salvador cuando yo inicié esto. ¿Cuándo veremos un salvadoreño en Champions?
como vemos panameños, vemos costarricenses. Ojalá que pronto. Ojalá que pronto, porque allá es a donde hay que apuntar. Y cuando hablabas de la profesionalización de los jugadores, esas ligas los profesionalizan. Cuando ellos juegan allá y regresan, vienen con un cambio de mentalidad diferente. Y eso ha ayudado mucho a los jugadores, las salidas de los jugadores de sus países. Eso ayuda muchísimo. Pero eso es mi concepto personal. Pero ¿cómo logro